O el último aceite, diga el último aceite. Diga el último aceite. Bendito sea Dios para siempre. Respondemos por el nombre de José Alberto Lora, pastor por la misericordia del Señor. Estamos pastoreando allí en el kilómetro 28, Pedro Brand, bendito sea Dios para siempre. Me acompaña mi esposa, ella está por ahí, bendito sea Dios para siempre. Le acompaña también una de las líderes de la iglesia, bendito una de las que es intercesora de allá, bendito sea Dios para siempre. Igualmente mi hijo Jeremías está por ahí, una de las evangelistas también que está por ahí. Bueno, el Alfredo también, el evangelista, está por ahí. Pero no vinimos a hablar de nosotros, ¿ven? Vinimos a hablar de Cristo, bendito sea Dios para siempre. Estamos pastoreando por allá. Si usted está cerca un día por ahí, déjeme saludar al pastor. Bendito sea Dios para siempre. Ya la escogemos, ¿ven? En el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero hablar de este tema porque Dios me habló algo. Bendito sea Jesús. Y una de estas cosas que nosotros vemos muchas veces peculiar en el mundo, bendito sea Dios para siempre, que vemos gente ungida. Y vemos gente que cargan aceite. Decimos, esa persona está ungida. Esa persona porta un aceite fino. Esa persona carga aceite de parte de Dios. Y nosotros nos quedamos todo el tiempo con el mismo pensamiento, que esa gente carga aceite. Igualmente que alguien dice, úngeme con aceite, pone tu mano con aceite sobre mi cabeza. Igualmente van a la iglesia, pastor, úngame la cabeza, úngame los pies, úngame la casa, úngame el carro. Y Dios, bendito sea Dios para siempre, dejándonos quietos, que nosotros ungamos todo lo que Dios quiere o nosotros queremos ungir. Bendito sea Dios para siempre. Y Dios me habló algo en la habitación. Bendito sea Dios para siempre. Y me dijo el último aceite. Bendito sea Dios para siempre. Cuando comencé a preguntar al Espíritu Santo cómo hacía el último, bendito sea Dios para siempre, porque nosotros mismos ungimos. Nosotros mismos andamos con un fraco de aceite. Aún la iglesia tenemos un fraco de aceite, respaldando lo que habla Santiago 5, ¿sí o no? Ahora bien, una de las cosas que nosotros tenemos que entender y saber, ¿para qué fue el aceite diseñado? ¿Para qué fue lo que Dios hizo con este aceite? ¿Por qué Dios no escogió agua? ¿Por qué Dios no escogió sangre? ¿Por qué Dios simplemente cogió aceite? ¿Por qué el simbolismo del aceite? ¿Por qué Dios manda a Moisés a preparar, bendito sea Dios, el aceite de la unción? Y un aceite, bendito sea Dios, que no podía ser copiado, no se podía sacar una copia de este tipo de aceite, porque era un aceite especial, era un aceite del cielo. Usted diría, pastor, pero fue el primer aceite. No, habían gente que ya hubieran preparado aceite. Incluso Jacob, dice la Biblia, que ungió una piedra y la ungió fue con aceite, ¿sí o no? ¿Cuántos me están siguiendo? O sea, parece que había una preparación de aceite. Pero ¿por qué Dios entonces quiere tratar algo diferente con Moisés y quiere preparar un aceite diferente? Diga, es algo que viene de camino. Es algo que viene de camino. Cuando usted lee la historia del Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que todo lo que era desarrollado, bendito sea Dios, era una sombra de Jesús. Era una sombra simplemente de lo que venía. Era alguien que venía, bendito sea Dios para siempre. Incluso nuestro maestro, nuestro Señor, según el hebreo de Mashiach, hay alguien ungido, alguien que carga aceite. Pero luego ese Mashiach se lleva al griego y es Cristo o Christop. Bendito sea Dios para siempre, y significa la misma palabra, misma respuesta. Alguien que carga aceite, alguien que viene ungido. Ahora, cuando visualizamos la historia de la Biblia, nos damos cuenta que el ungimiento solamente llegó hasta Joacá. El único rey que se ungió con aceite, dice la Biblia, fue Joacá. Después de ahí los babilonios fue que levantaron gente rey y lo metieron a Judá y a Israel para poder gobernar esa ciudad. Nótese que el aceite llegó hasta Joacá. Todo el que ha leído esto se va a dar cuenta que el aceite de ungimiento llegó hasta Joacá. Cuando entramos a Juan el Bautista, usted va a ver que a Juan nadie lo ungió. Usted va a ver que a Juan nadie le tiró aceite. Usted va a ver que a Juan nadie le puso aceite sobre su cabeza. Mientras tanto, él cargaba el aceite por dentro. Pero me di cuenta de algo, bendito sea Dios para siempre. Mientras los hombres se están peleando para que le caiga aceite en la cabeza, hay un aceite que se llama Espíritu Santo que se te mete por dentro. Y ese cuando se te mete por dentro, no hay demonio que te aguante, no hay demonio. Ay, ¿sabe? ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos me siguen? El último aceite. Míreme, una de las cosas, bendito sea Dios, que vemos a través de la Biblia es cuando visualizamos a un Moisés que crea conforme a lo que Dios le mandó, conforme a lo que Dios le ordenó, bendito sea Dios. Míreme, no era cualquier aceite, no era un tipo de aceite común, era un aceite bien elaborado, era un aceite bien preparado, era de tipo de raíces de diferentes árboles, bendito sea Dios para siempre, y cada uno de estos tipos de raíces simbolizaba el Espíritu Santo. Ahora, hay algo que
usted y yo tenemos que saber, y hay algo que usted y yo tenemos que entender. Cuando visualizamos la historia de la Biblia nos damos cuenta de algo, y es que cuando Moisés se somete al mandamiento de Dios, nótese que él comienza a ungir a los sacerdotes, él comienza a ungir a los levitas, él comienza a ungir los instrumentos que llevaba el templo. Bendito sea Dios para siempre. Nótese algo, inmediatamente los levitas fueron ungidos. Usted no va a ver más nunca más, bendito sea Dios para siempre, como los sacerdotes eran ungidos más para adelante, sino que a Aarón fue que lo ungieron y a los levitas fue que lo ungieron. Cuando visualizamos esto, bendito sea Dios para siempre, lo vemos nuevamente en el libro de Primera de Samuel, y visualizamos un Samuel que Dios le habla diciendo: quiero que me unja este hombre, porque el pretexto que yo usé fue que se despierta la burra del padre, bendito sea Dios, para que él pueda llegar a tu casa. Pero míreme algo aquí, bendito sea Dios, me di cuenta de algo de Dios, que es que Dios hace cosas peculiares, bendito sea Dios, que nuestra mente muchas veces no nos pone a pensar. Hay cosas que Dios hace en nuestra vida, que a veces cuando le preguntamos a Dios quedamos inofactos, quedamos sin conocimiento y sin madurez, porque hay cosas que Dios comienza a acelerar, bendito sea Dios, hay cosas que Dios comienza a acelerar que no le entendemos, como un hombre que se le perdió una burra, termina donde un vidente profetizado de que iba a ser rey. Por eso hay momentos donde tú no puedes creerte la menos cosa, bendito sea Dios para siempre. Cuando hay gente que se cree la menos cosa, son la gente que califica para cosas grandes. Por eso me di cuenta de alguien, que Dios le cogió gente fuerte y Dios cogió gente, ay Dios del cielo. Por eso Dios coge Sayamagua. Por eso tú te vas a dar cuenta de algo, que Dios escogió gente pequeña. Por eso cuando Dios veía un grupo de ejército muy grande, Dios dijo: demasiado grandes son ustedes. ¿Se acuerdan la historia de Gedeón? Donde eran cantidades demasiado inmensas. Y Dios le dice: bueno, pero si ustedes van a la guerra y van al pleito, ustedes se van a quedar con la gloria ustedes, porque van a pensar que fue por el gran ejército que ustedes cargan es que van a tener la victoria. Entonces Dios dice: bendito sea Dios, quiero que me prueben estos hombres, porque demasiados son ellos. Y dice: ponlo a beber en el río, ponlo a beber en el agua, bendito sea Dios para siempre. Y dice la Biblia que cuando ellos se metieron al agua a beber, muchos se lanzaron de cabeza, muchos comenzaron a beber agua, pero dice que había un menos grupo, bendito sea Dios, que simplemente lamían el agua y tenían la espada en la mano. Y dice la Biblia que la cantidad era como de 300, los 300 hombres de Gedeón. Entonces, ¿qué dice Dios? Ya están calificados, porque yo entendí en algo, simplemente nosotros somos la carátula, pero quien tenía la victoria y quien te da la guerra se llama Espíritu Santo, se llama Jesús. Por eso me di